según la carne, sino según el Espíritu. Si el Espíritu de Dios mora en vosotros, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Amén. Hermanos, el deseo de nuestro Señor Jesucristo es que nosotros vivamos en el Espíritu. Que nosotros tengamos una buena relación con Él. Él muchas veces dijo a sus discípulos: separados de mí, nada van a poder hacer. El deseo de Dios es que estuviésemos pegados a Él para alimentarnos. Un día, estando con sus discípulos, Él les dijo: se acerca un momento muy difícil, tanto para mí como para ustedes, pero es necesario que esto suceda. Y les dijo: voy a tener que irme. Ya no voy a estar con ustedes físicamente. Yo he dado la cara por ustedes. Yo me he puesto enfrente para que ustedes no les hagan daño. He hecho milagros, he hecho prodigios para que ustedes aprendan. Han venido personas con espíritus inmundos y los he reprendido y han salido de los cuerpos. Han visto cómo personas que han estado enfermas han sanado. Han visto a los muertos resucitar, cosa que no es común ver. Han visto los milagros que yo he hecho. Pero se acerca el momento de mi partida. Ya no van a tenerme ustedes para tocarme, para tocar mis hombros y decirme cuál es su problema. Y empezó a explicarles acerca de su muerte, que iba a caer en manos de pecadores, que iba a llegar a la crucifixión. Y estas palabras pusieron muy tristes a los discípulos de Jesús. Y era algo muy normal, porque todos los seres humanos tenemos sentimientos, y más cuando vienen las despedidas. Usted puede checar cuando un pariente de usted viene de lejos y lo visita. Cuando viene, usted es muy alegre, está muy contento de disfrutar esos días con ese familiar tan apreciado por usted. Pero cuando tiene que irse y empieza a empacar y empieza a llevarse sus cosas, entonces empiezan los sentimientos encontrados. Pero es necesario. El Señor Jesús le dijo: es necesario que yo me vaya. Pero aquí hay una buena noticia para ustedes: les conviene que yo me vaya. Porque cuando yo me vaya, entonces el Espíritu Santo va a venir en mi nombre. Ahora no solamente voy a poder caminar con ustedes y van a tocarme, ahora yo voy a vivir dentro de ustedes. Voy a caminar siempre con ustedes. Yo voy a poder abrazarlos, voy a poder tocarlos, voy a poder bendecirlos, siempre y cuando ustedes anhelen mi presencia. Y porque yo les he dicho que me voy, hay tristeza en sus corazones. Alégrense. Tal vez muchos de ellos no entendían y no comprendían lo que Jesús quería decir, pero era necesario. Ahora él podía estar con 12, platicar y comer con esos 12 y enseñarles, pero después él podía hacer muchas cosas. Entonces, hoy nosotros
Vivimos en la dispensación del Espíritu Santo. Ese Jesús que un día anduvo caminando en esta tierra, fue crucificado, murió, resucitó de entre los muertos, se anduvo apareciendo por 40 días y 40 noches a sus discípulos para animarlos, para darles el confort que ellos necesitaban. Pero se llegó el momento crucial. Un día, estando un grupo de discípulos y estando Jesús con ellos, vieron cómo empezó a ascender a los cielos. Y se fue hasta que una nube le ocultó de sus ojos. Y quedaron ellos mirando, atónitos, mirando, y yo no sé qué pasaba por la mente de ellos. Pero se aparecieron unos personajes y les dijeron: ¿por qué miran a los cielos? ¿Qué es lo que hay en sus corazones? De la misma manera en que se fue, de esa misma manera volverá. Y nosotros estamos esperando ese acontecimiento. Y ese Espíritu Santo de Dios hoy está entre nosotros. Solamente tienes que darle oportunidad. Dice la Biblia: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Así que, hermanos, ese Espíritu Santo de Dios, ese poder del Espíritu Santo de Dios, nos enseña muchas cosas. Y hoy vamos a ver algunas de esas cosas que son importantes. Lo hemos estado checando en las oraciones los lunes, porque es necesario que aprendamos a vivir en el Espíritu. Muchas veces, y esto nos pasa a todos los cristianos, cuando empezamos a orar las primeras veces, empezamos a hacerlo en la carne. Y usted sabe que cuando empezamos a orar en la carne, duelen las rodillas, el tiempo no pasa. Y muchas veces miramos el reloj y volvemos a mirarlo, y que ahora se calla el que está dirigiendo la oración, porque ya yo no aguanto, ya no soporto. Empezamos nosotros a orar en esa dimensión, pero dice la Biblia que tenemos que crecer. Y cuando nosotros empezamos esa buena relación con Jesús, empieza ese diálogo con Jesús, le empezamos a platicar nuestras alegrías, nuestros problemas, nuestras tristezas, nuestros éxitos, empieza a alargarse la conversación. Y el tiempo se va. Nuestro Padre empieza a hablar con nosotros, empieza a curar las heridas, empieza a sanar eso que te han hecho, empieza a quitar cosas que estorban en tu vida. Y cuando tú vienes a ver, el tiempo se fue. Es así como se vive en la eternidad. La presencia de Dios es todo para nosotros. La presencia de Dios trae paz. La presencia de Dios trae seguridad. La presencia de Dios quita las cargas. Y nosotros entramos en la dimensión del Espíritu y empezamos a aprender a orar en el Espíritu, y muchas veces ya no le damos importancia al tiempo. Pero Dios es un Dios de orden. Y cuando es necesario y quieras platicar más con Él, no hay ningún problema. Pero también cuando se trata de que hay algo en que hay que cortar, se va a cortar. El Espíritu Santo siempre es algo muy respetable. Entonces, vamos a ver qué es vivir en el Espíritu, qué es tener el Espíritu Santo dentro de nosotros. Aquí el apóstol Pablo está mencionando estas cosas. Y el Espíritu Santo es el que redarguye nuestros corazones, el que nos dice si estamos bien en este camino que el Señor nos ha trazado. Pero hay versículos en la Biblia, vamos a encontrar versículos en la palabra que nos van a enseñar a nosotros lo que es el poder del Espíritu Santo. En esta tarde he titulado el mensaje: el poder del Espíritu Santo. Y vamos a checar por qué
mencionamos estas cosas. Y lo primero que vamos a encontrar, vamos al libro de los Hechos, que es donde inicia ese acontecimiento tan importante. Vamos a Hechos, buscamos el capítulo número 1 y nos vamos al versículo número 8. Y dice la palabra: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Aquí nosotros encontramos que el Espíritu nos da poder. Y dice la Biblia que la iglesia empezó a caminar en esta dimensión, porque antes tenían miedo de que los apresaran como apresaron a Jesús y los mataran. Por eso se refugiaron en un cuarto donde el Señor, antes de ascender a los cielos, tuvo que aparecérseles para animarles, para decirles: miren, tóquenme, yo soy. Se ha cumplido la palabra. Quiero que ustedes adquieran la fe necesaria, la confianza en mis palabras. Y dice la Biblia que ellos se alegraron en ese momento. Pero todavía quedaba el miedo. El Señor lo vieron ascender, pero en aquella fiesta, en el día de Pentecostés, se derramó el Espíritu Santo. Y es ahí donde nosotros vemos este versículo de Hechos 1:8. Algo muy importante, algo que va a hacer que ellos cambien. Y ellos lo comprueban en el siguiente capítulo, cuando son llenos del poder que viene de lo alto, el poder del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor que ahí vino el poder para ellos. Desde ese momento se quitó el miedo, porque el apóstol Pedro se puso en pie y lanzó un mensaje tan precioso que dice que las personas que escucharon el mensaje se compungieron de corazón. Les dolió muchas cosas. Las palabras que Pedro estaba hablando, que estaba predicando, les llegó a sus conciencias. A tal grado que le dijeron a Pedro: ¿y qué hacemos? Porque ahora hemos entendido que hemos matado a Jesús de Nazaret. ¿Qué podemos hacer? No podemos regresar el tiempo atrás. Pero ahora entendemos, después del mensaje lleno del Espíritu Santo, lleno de poder, ahora golpeó la vida de ellos, golpeó los sentimientos de ellos y se dieron cuenta de lo que habían cometido. Por eso, cuando nosotros tenemos el Espíritu de Dios, nosotros nos cuidamos. La presencia de Dios nos dice: no es correcto lo que vas a hacer. No es correcto que tomes esas cosas que no son tuyas. No es correcto que tomes esa botella de alcohol. ¿Saben quién es el que te habla a tu conciencia? Es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu Santo. Él es el que trata con tu vida. Pero cuando nosotros dejamos de estar bajo la gracia, bajo la cobertura de nuestro Dios, y dejamos de orar, dejamos de estudiar su palabra, dejamos de congregarnos, entonces empieza un enfriamiento en nuestras vidas. Y nosotros empezamos a permitir ciertas cosas a nuestro corazón, que el Espíritu Santo se hace a un lado. Y cuando nosotros no tenemos ese contacto con el Señor, es cuando somos presa de Satanás. Y Satanás hace lo que desea con nosotros, como lo hacía en nuestra antigua vida. Y muchas veces el caso o la situación a nuestras vidas viene siendo peor que la que teníamos antes. Entonces, el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, lanzó un mensaje. El Espíritu Santo le dio el poder. Eso que está diciendo en Hechos 1:8.
pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Y en Hechos capítulo 2 llega ese momento tan especial y Pedro se pone en pie y ahora es testigo de cómo las personas son tocadas y vienen al arrepentimiento y vienen al conocimiento de Dios. Y en aquel día se bautizaron como 3,000 personas. El Señor es el que pone el poder. Nosotros somos el instrumento que Dios va a utilizar. Pero para eso necesita haber humildad, necesita haber un cambio en nosotros. Y los apóstoles, los primeros discípulos, se reunieron, estuvieron en un solo lugar, hablando de Cristo, hablando del acontecimiento, y de repente se dejó venir aquel fuego que los llenó. Y a partir de ese momento nace la iglesia. A partir de ese momento es una iglesia que tiene poder, porque el poder lo da el Espíritu de Dios. Y empieza la vida de ellos. Por eso una de las cosas que nosotros debemos de entender es que el Espíritu Santo es el que nos da el poder. Si el Espíritu Santo no mora dentro de nosotros, somos un cascarón. Por eso dentro de la iglesia tiene que reinar el Espíritu Santo de Dios. Porque nosotros venimos a rendirnos a Él. Nosotros venimos a adorar al Espíritu Santo de Dios. A eso hemos venido. No lo podemos ver, no lo podemos tocar, pero Él sí nos ve y Él sí nos toca y nos satura con su gracia, con su misericordia y con su amor. Y dice la Biblia, el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y contra tales cosas no hay ley. Porque nadie nos tiene que doblar el brazo para perdonar al hermano. Nadie nos tiene que doblar el brazo para que nosotros no tomemos cosas que no es nuestra. Ese espíritu nos redarguye. Cuando tú quieres hablar algo mal en contra de tu hermano, es el Espíritu de Dios que te va a decir no es bueno. Te va a recordar la carta a Santiago y te va a hablar acerca de la lengua, que aunque es muy pequeño, es un fuego destructor. Pero eso solamente lo enseña el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos da el poder. Eso dice Hechos 1:8. Ahora vaya al Evangelio de Juan. Vamos a ver una cosa, algo que estaba prometido para ellos y que se cumplió muchos días después de eso. El Evangelio de Juan en su capítulo 16 y verso número 13. Dice la Biblia, cuando Jesús hablaba acerca de algunas cosas, dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Así que aquí el Espíritu Santo es el que hace saber las cosas que habrán de venir. Nosotros, al tener el Espíritu de Dios dentro de nosotros, Él nos va a advertir. Si tú cometes este yerro, cometes esta infracción o este pecado, las consecuencias serán estas. Y dice un dicho por ahí: sobre aviso no hay engaño. El Espíritu Santo siempre te va a decir: cuidado, no te acerques allá, no camines por este lado. Él va a empezar a enseñarte. Él es el que te va a guiar a toda verdad. Es el Espíritu de Dios. Te hará en ti, o te enseñará a ti las cosas que habrán de venir, tanto espirituales
como las que te pueden llevar al pecado. El Espíritu va a decirte si tú lees la palabra, si tú escudriñas la palabra, si tú doblas tus rodillas y platicas conmigo, serás más que vencedor. Y te enseñará todas las cosas que Él ha hecho para que para ti sean una bendición en tu vida. Va a enseñarte qué tan importante fue el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Va a enseñarte qué tan importante es amar a tu prójimo o perdonar a tu prójimo si le has ofendido o él te ha ofendido. Entonces, el Señor es el que te enseña, es el que te dice las cosas que habrán de venir. Así que, hermanos, cuando Jesús hablaba con sus discípulos y les enseñaba muchas cosas y acerca de las consecuencias que trae el pecado y también las cosas buenas que traen el ser obedientes. Si nosotros somos sujetos al Espíritu Santo, entonces vamos a ser bendecidos. Hoy no podemos ver a Jesús, pero sí podemos nosotros rendirle todo nuestro corazón y todo nuestro ser. Él está aquí con nosotros, Él puede sanar tus heridas, Él puede quitarte las culpas que tú tienes y puedes regresar tranquilo a tu casa. Hay cosas que nosotros no sabemos, pero cuando abrimos la Biblia dice: estos acontecimientos están pasando porque estoy pronto a recoger a mi iglesia. Habrá este tipo de personajes, este tipo de hombres, pero cuídate de ellos. Como se le dijo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces, nosotros tenemos que entender que el Espíritu Santo hace saber las cosas que habrán de venir. Así que, hermanos, si usted está aquí, si usted se está preparando, si usted tenía toda la intención de adorar a Dios en esta tarde, ¿saben quién hizo eso posible? El Espíritu Santo del Señor. Porque el espíritu satánico, el espíritu del diablo nos lleva a otras cosas, nos lleva a otros lugares, hace que hagamos otras cosas cuando deberíamos de estar adorando a Dios en este día. Entonces, cuando el Espíritu Santo te guía, Él te recuerda: hoy es día de estar con tus hermanos. Él sabe el tiempo que tú tienes, a Él no lo podemos engañar. Ananías y Zafira intentaron y engañaron al Espíritu Santo, según ellos. Pero el Espíritu de Dios había visto todo lo que habían hecho, como Él ha visto todo lo que hemos hecho nosotros en este día. A Él no se le ha ido nada. Él sabe dónde están sus hijos. Él está contento con los que están aquí. Él sabe también aquel que tiene que estar en su trabajo. Él sabe aquel que está enfermo, pero también sabe aquel que se sentó y se amachó y dijo: no voy a ir, voy a hacer otras cosas. El Espíritu no lo podemos engañar. Ananías y Zafira lo intentaron, pero dice la Biblia que cayeron muertos. Por eso dice la Biblia que muchos de nosotros estamos muertos, porque muchas veces nosotros creemos que engañamos al Espíritu Santo, pero Él conoce todas las cosas. Pero tenemos una esperanza. El Señor dijo: el Espíritu hace saber las cosas que habrán de venir. Ahora vaya al Evangelio de Juan, pero vaya al capítulo 14 y vaya al verso número 26. Dice la Biblia: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Aquí encontramos otra cosa muy importante. Dice que el Espíritu enseña. El Espíritu Santo es el que nos
enseña. Y nosotros debemos de agradecerle a Dios porque Él ha sido bueno con nosotros. Las cosas que hoy nosotros podemos entender es gracias al Espíritu Santo. Dice, Él os enseñará todas las cosas, todo lo que es necesario para nosotros. Y dice, y que nos recordará todo lo que ya nos ha dicho. Aquellas cosas que hemos leído, aquellas cosas que hemos escuchado en una predicación, aquellas cosas que te han enseñado en tu célula de estudio, aquellas cosas que tú ya leíste, ya te enseñaron, ya escuchaste un mensaje, aunque aparentemente no te acuerdes lo que se predicó hace 2 meses, pero si tú estabas conectado con el Espíritu, ese mensaje te va a ayudar en un momento difícil de tu vida. Y vas a decir, ¿y cómo lo aprendí? ¿Cómo lo sé? En el momento que tú abriste la Biblia, estás leyendo la Biblia, es Dios tratando contigo. Y esa palabra que has leído en algún momento te va a librar de que tú cometas un pecado. En algún momento te va a decir, la palabra de Dios dice en tal parte que perdones a tu hermano. ¿Te acuerdas de aquel mensaje que escuchaste, tomado de la palabra de Dios, que te dice que pidas disculpas, que pidas perdón, que reconozcas tu error? Por eso es necesario que el Espíritu de Dios viva dentro de nosotros, porque Él es el que nos va a recordar todas las cosas que nosotros necesitamos. Muchas veces nosotros hemos leído la palabra de Dios y decimos, pero ¿qué me puede interesar a mí Proverbios? ¿Pero qué me puede interesar a mí saber muchas cosas del Apocalipsis? Y hay veces ni las entiendo, pero léelas. ¿Qué me puede interesar estar hoy en la casa de Dios? Esto es muy importante, lo que tú escuchas. Aparentemente se te va a olvidar, pero si tú estás concentrado en el ámbito espiritual, si el Espíritu de Dios está en tu corazón, estas palabras algún día te van a ayudar, porque no son mis palabras, son palabras tomadas de la Biblia. Y dice que el Espíritu Santo es el que nos va a enseñar. Él es el que nos va a recordar las cosas. No sé si a ti te ha pasado que de repente llegas en la noche muy cansado y quieres echarte un clavado a la cama, y cuando ya estás en la cama, ya acomodaste la almohada para dormir, das una vuelta para acá. Te falta algo. Darle gracias a Dios. Dobla tus rodillas. Y si escuchas esa voz, vas a ser bendecido. Si no la escuchas, si cierras tus oídos, ten cuidado, porque el enemigo aprovecha ese instante. Tienes los alimentos a la mesa y tienes mucha hambre, o te levantaste un poco tarde y vas a salir corriendo para tu trabajo y no quieres ni darle gracias a Dios 1 minuto o 2 minutos. Señor, gracias por estos alimentos que están a la mesa. Gracias por mi trabajo, gracias porque me diste las fuerzas. Ahora puedo ver a mi familia comer, ahora hay sustento en la casa. ¿Es pérdida de tiempo 2, 3 minutos darle gracias a Dios? El ser agradecido nos va a traer bendiciones. El no ser agradecidos y decir que por nuestras propias fuerzas, cuidado. Pero si el Espíritu Santo está en ti, Él te va a decir, te falta esto. Hay veces nos queremos acomodar en el sofá ya, porque pues ya son las 5 de la tarde, vine de mi trabajo, quiero descansar. Pero el Espíritu te dice, es día de adorar. Y como no queriendo, te levantas, vuelves a amarrarte los tenis o los zapatos y vámonos. Y aquí está usted. Muchos de ustedes vienen del trabajo. Muchos de ustedes salieron del trabajo, llegaron a casa y volvieron a regresar para estar aquí. ¿Saben quién les habló? ¿Saben quién trató con usted? El Espíritu Santo del Señor. Por eso el Espíritu Santo es el que nos enseña y el que nos recuerda todas las cosas. Ahora vaya a Romanos 14. Vamos a la carta del apóstol Pablo, Romanos capítulo 14,
Y vamos al versículo número 17. Dice la Biblia: porque el reino de Dios no es comida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da paz y nos da gozo. Yo sé que muchos de nosotros pasamos por tribulaciones, pero aún en medio de la tormenta tenemos paz. Aún en medio de la enfermedad estamos tranquilos porque sabemos que la mano de Dios, el Espíritu de Dios está con nosotros. Y cuando llegamos a los 80 años estamos en paz, porque la Biblia dice: la vida del hombre es entre 70 y 80 años. Enséñanos a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Y en lugar de lamentarnos de lo que no hicimos, en lugar de lamentarnos de que estamos viejos, Señor, gracias, porque muchos no pudieron llegar hasta donde yo he llegado por tu misericordia y por tu bondad. Y muchas veces hemos perdido un ser querido, y aunque hemos derramado lágrimas porque hay sentimientos dentro de nosotros, pero tenemos paz y tenemos tranquilidad, porque sabemos que un día vamos a volver a vernos. Porque hay promesas en la Biblia. Eso trae paz y trae gozo. Por eso dice la palabra: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Podemos nosotros gozar de la paz y del gozo. Yo sé que muchos de ustedes, como yo, traemos problemas, tenemos situaciones difíciles, pero ¿saben una cosa? El Espíritu nos dice: tranquilo, hijo, vas a salir de tu problema. Y no le decimos: Señor, ¿por qué no? ¿Por qué permitiste que entrara yo en esto? Él sabe por qué. Y Él nos dará la salida al problema, a la angustia que estemos viviendo. Es la seguridad que nos da su Espíritu. No estamos desesperados. Por eso también en el Antiguo Testamento encontramos versículo que dice que aunque andes por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo soy Jehová tu Dios. Ese Jehová tu Dios es el mismo Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros. Y cuando pases por las aguas, tampoco te vas a ahogar. Por eso nosotros tenemos paz y tenemos gozo aún en medio de la tormenta. Y muchas veces podemos decir: es que la vida ha sido injusta conmigo, o tal vez alguna persona fue injusta contigo. Pero cuando vamos a la Biblia dice: el Espíritu Santo también practica en nosotros la justicia. Debemos de estar en paz con Dios. Él va a mover todo lo que sea necesario, sin que nosotros tengamos que hacer algo malo. Nosotros debemos de confiar en el Señor, y si es necesario pedírselo al Señor. Si está en su voluntad, nos los va a dar. No en mi tiempo, no en tu tiempo, sino en el tiempo de Él. Él dará la salida a la situación en la que tú te encuentres, porque es un Dios de justicia. Y también cuando alguien te hace mal, cuando alguien te critica, ¿qué dice la Biblia? Cuando nosotros hemos leído la Biblia, cuando nosotros hemos escuchado algún mensaje de esto, dice la Biblia: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Cuando nosotros vivimos en el Espíritu, recordamos estas palabras y no nos vengamos con nuestras propias manos. No golpeamos a las personas, no le sacamos sangre a las personas. Esta carne quisiera hacerlo, pero cuando recordamos las palabras que el Espíritu permite que recordemos, dice: tranquilo, hijo,
Mía es la venganza, yo pagaré. No te metas, quédate tranquilo. Yo voy a solucionar las cosas. Que tenemos que movernos en ciertas circunstancias, sí. Si le pedimos al Señor que nos dé el sustento de cada día, por lo menos tenemos que trabajar. Y el Señor traerá el sustento para la familia. Las aves de los cielos, dice la Biblia, ellos hacen su función. Por la mañana trinan y le cantan al Creador y después salen a los campos. Y allá en el campo encuentran un lago y beben agua. Si no, Dios toca a alguno de ustedes y pone un traste con agua para las gallinas y ahí llegan también los pajarillos y sacian su sed. Van debajo de una hoja y encuentran un gusano. Dios lo puso ahí para su alimentación. Y después que comieron, pueden llevar a sus polluelos. Y llegando la noche, van a su nido y se duermen. Al siguiente día vuelven a hacer la misma función y Dios cuida de su creación. Si Dios cuida de los animales, ¿cómo no cuidará de nosotros, que valemos más que ellos? El Señor Jesús vino, anduvo anunciando el evangelio. Murió en una cruenta cruz, no murió por los cotorros, no murió por los perros, murió por nosotros, que fuimos hechos a imagen y semejanza de Él. Y Él tiene misericordia de su pueblo. Y Él prometió no dejarnos huérfanos. Él prometió venir otra vez y Él está con nosotros en esta noche para bendecirnos, para ayudarnos, para que tengamos gozo y paz aún en medio de los problemas y de las angustias. Porque Él es un Dios de justicia y también dejará que nosotros seamos justos en las cosas que hacemos. Vamos a Romanos capítulo 5 y busque el verso 5. Romanos 5:5. Dice la palabra del Señor: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Aquí nosotros encontramos en esta porción que el Espíritu Santo imparte el amor de Dios. Hermanos, cuando nosotros tenemos el fruto del Espíritu, hay amor. Hay amor, paz para con Dios. Disfrutamos de la presencia de Dios. Disfrutamos de estar con el Señor. Por eso usted tiene que disfrutar de haber adorado a Dios y de estar escuchando su palabra. Estamos nosotros en ese sentido. Y si estamos en paz con Dios, estamos en paz también con el prójimo. Qué bonito es poder ver a tu hermano, qué bonito es poder dar las manos a tu hermano, bendecir a tu hermano en el nombre del Señor. Eso es algo precioso. No maldecir, porque el Espíritu Santo nos da amor, gozo y paz para estar bien con Dios. Pero también nos da la paciencia. Nos da también la humildad para poder convivir entre nosotros. Que tengamos buenas relaciones entre nosotros. ¿Y saben qué nos va a llevar a estar en paz con Dios y estar en paz con tu hermano? A que tú vayas a la cama tranquilamente y disfrutes de la paz del Señor. Pero aquella persona que tiene odio en su corazón, que tiene raíces de amargura en su corazón, que quiere tomar venganza por sus propias manos, ¿cree usted que va tranquilo a la cama a dormir? Está pensando en las maldades que va a hacer al siguiente día. Pero nosotros debemos de practicar lo que dice la Biblia. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Qué feliz es ir confiado
a la cama. Usted puede ver a un niño en brazos ahorita durmiendo, está confiado de que cuando abra sus ojitos por ahí de las 8 de la noche, está listo el biberón, está listo en su cunita o en su cama donde va a dormir. Él no se preocupa cómo se va a ir papá o mamá de aquí, si va a tomar la combi, un taxi, su coche propio y va a regresar a su casa. No se preocupa de nada. Nosotros también debemos de confiar en nuestro Padre. Por eso el Espíritu Santo de Dios es el que imparte ese amor hacia nosotros. Que tengamos un amor especial para Dios. Cuando usted predica de Él, habla de Él, cuando usted perdona, porque el Espíritu le dice perdónalo, cuando te dice pídele disculpas y tú lo haces, tú amas a Dios y Dios se siente contento contigo. Cuando te dice dobla tus rodillas y tú lo doblas, es necesario que nosotros aprendamos a escuchar la voz de Dios. Si Él está contento con nosotros, vamos a ser bendecidos. Vamos nosotros a gozar de una paz que Dios quiere. Pero es tiempo acercarnos a Él. El Espíritu imparte el amor de Dios. Así como Él amó, miren, Él estaba golpeado, Él estaba pasando un momento difícil en la cruz, pero vio a todos los que estaban ahí. Y vio a los soldados y vio tal vez a aquel que lo golpeó y dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Muchas veces la gente te critica porque no entiende del amor de Dios. Muchas veces la gente puede odiarte o envidiarte porque no entiende el amor de Dios. Muchas veces la gente le da la espalda al Señor y no quiere hacer su voluntad porque no ha entendido y no ha comprendido el verdadero amor de Dios que dice en el Evangelio según San Juan. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No entienden, no comprenden lo que el Espíritu quiere impartir en ellos. Eso es el amor de Dios. Cuando tú aprendes a perdonar, cuando tú aprendes a pedir perdón, cuando tú aprendes a adorar a Dios, cuando tú aprendes a sentir el gozo de su Espíritu, estás viviendo en ese Espíritu que Dios quiere que tú vivas. Y vamos a una más y última. Vamos a Romanos 8:11 y después nos vamos a lanzar con primero a los Corintios. Pero vamos primero a Romanos capítulo 8 y verso 11. Dice la palabra de Dios: y si el Espíritu de aquel que levantó a los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. El Espíritu Santo de Dios es el que nos da la inmortalidad. Hermano, si tú y yo aceptamos a Cristo y venimos a Él y nos da el fruto de su Espíritu y aprendemos nosotros a vivir en el reino de Dios, somos inmortales. No vamos a arder en un lago de fuego con azufre, sino que vamos a gozar de la gracia y el amor de Dios. Desde el momento en que usted escucha la palabra y la acepta en su corazón y se bautiza, usted ha empezado a caminar en el reino de Dios. Ahora tenemos un Padre que nos cuida. Tenemos a alguien que se preocupa por nosotros, por lo que vas a vestir, por lo que vas a calzar, por lo que vas a comer, por el cuidado de tus hijos. Él te dará el trabajo que tú estás pidiendo. Él te dará la sanidad de tu cuerpo si es necesario. Muchas veces debemos de entender que vamos a morir de una enfermedad. Hay veces Dios va a sanarnos y hay veces esa enfermedad Dios lo permitió para llevarnos. Pero estamos viviendo dentro de su reino. Y una vez que este cuerpo mortal vaya a un sepulcro, Él tendrá cuidado de nosotros. Así que Él cuidará de nosotros. Nosotros, cuando le aceptamos a Él, nos da su Espíritu, entonces entramos en la inmortalidad.
porque vamos a lugares especiales que Él fue a preparar. Lugares para todos nosotros, para todos aquellos que escuchen el mensaje de Dios y la palabra de Dios, para aquellos que vengan con un corazón arrepentido. Dice la Biblia que Él fue a preparar lugar para nosotros, porque donde quiera que Él esté, quiere que nosotros estemos también con Él. Y esta es la buena noticia: en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no hubiese sido, yo nunca hubiera dicho nada, pero hay lugar para todos. Así que, hermanos, aprendamos a disfrutar del reino de Dios, a gozarnos en lo que Él ha preparado para nosotros. Y esta es la última porción que vamos a leer, primera a los Corintios. Buscamos el capítulo 15 y vamos a los versículos 51 al 53. Y dice la palabra: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Ahí está la respuesta que nosotros necesitamos. Así que, mi apreciable hermano, aprendamos a vivir bajo el poder del Espíritu Santo. Él está con nosotros y merece toda nuestra adoración. Esa es la razón por la cual respetamos este santuario, porque aquí de una manera especial se manifiesta el Espíritu Santo de Dios para con nosotros. Esto no quiere decir que no esté en su casita. Esto no quiere decir que esté en un campo. Esto no quiere decir que no esté en su trabajo con usted. Sí. Y el Espíritu Santo va dentro de usted. Cuídelo. No permita que el pecado, no permita que las malas decisiones destruyan esa relación que debe de existir. No permita que el Espíritu salga de usted, porque fuimos creados con libre albedrío. Usted puede tomar las decisiones que desee, pero anhele buscar siempre la presencia del Espíritu Santo de Dios. Él cuidará siempre de nosotros. Así que, hermanos, siempre que esté en este lugar, recuerde, es un lugar muy especial, donde Dios se manifiesta de una manera especial para decirnos algo, para tratar con nosotros. Es algo muy especial. A Moisés, un día, estando en el campo, vio un arbusto que ardía. Y no le extrañó al principio, porque pues ardió, alguien lo encendió, el sol, pero él empezó a ver y a checar y no se extinguía el fuego, no se acababa, y eso lo llevó a acercarse. Y cuando estaba cerca, escuchó la voz de Dios que le dijo: Moisés, quita la sandalia de tus pies, porque el lugar que en este momento pisas, santo es. Y él humildemente quitó las sandalias, se acercó, Dios habló con él y él habló con Dios. Y la vida de Moisés cambió en ese instante. Este es un lugar muy especial. Antes era una montaña común y corriente, pero un día se hizo especial. ¿Saben por qué? Por la presencia del Espíritu Santo de Dios en este lugar. Porque Él quiere ver almas, Él quiere vernos a nosotros, adorarles y glorificarles. Nosotros tenemos un trabajo muy especial de ir y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El deber de nosotros es llevar la palabra. El que va a convertir los corazones es el Espíritu Santo. Así que, hermanos, es necesario que las personas que nos reunimos en este lugar también reciban las enseñanzas de nuestro Padre Celestial. Y es lo que estamos haciendo.
Por eso este es un lugar muy especial. Es donde Dios se manifiesta en nuestras vidas. Voy a invitarlos a que se pongan de pie en esta hermosa noche y vamos a darle gracias a Dios por su amor, por su misericordia y porque cumplió su palabra. No nos ha dejado huérfanos. Él está con nosotros en esta noche. Así que cobíjese en Él, abrácelo y dígale: Padre, aquí estoy, límpiame, perdóname, ayúdame y glorificado seas, porque tú siempre cumples tus promesas. Así que vamos a orar, vamos a darle gracias a nuestro Dios.